ahora. Sí, ahora sí. Y porfa, puedes contestar más una vez la pregunta uno, ¿cómo describiría una persona con éxito? Porfa. Sí, yo creo que una persona con éxito una persona que se caracteriza por haber obtenido resultados, Sí, entregas dale. destacadas y también tiene que tener reconocimiento en diferentes áreas de tu vida. Sí, Por ejemplo, yo estaba hablando sobre carrera profesional. Yo soy una persona muy dedicada, yo hice graduación, sí, maestría, mestrado, maestría, yo creo que maestría, doctorado, y me encanta mucho cuando yo soy reconocido por los estudiantes. sí, Yo soy también, yo participo de avaliação de cursos de sí, graduação de economia e de pós-grado. sí, E 2 anos passados, sim, há 2 anos eu fui reconhecido como o melhor economista do estado de Goiás. O reconhecimento é um mérito, né? Mérito sí. por por el Consejo de los Economistas. Y esto me encanta mucho. Esto, yo Mm, creo que es un tipo de una persona con éxito. Y para mm, ver esto hay que haber mucha sí, dedicación en que usted está haciendo, ¿no? sí. Qué bueno, qué bueno. Te felicito a vos por estos reconocimientos de las personas, de las instituciones. Muy bueno mismo. Y para mí es igual, una persona con éxito es aquella que otras personas la reconocen por algo que tiene hecho. Desafortunadamente, a veces es reconocida por cosas malas, como por ejemplo, hay muchas personas que practican el terrorismo y a veces logran hacerlo muy bien y son reconocidas mundialmente y para ellos es una cosa, es algo importantísimo en lograr su actividad terrorista y así se pone en éxito. Para ellos, para esas personas es algo, como decir, ventajoso. Creo que para mí o para otras personas no es nada ventajoso esto. No es un éxito malo, pero lograron el éxito que estaban buscando. Es como dijiste ahora, que una persona con éxito es cuando logra algo que está buscando, logra su objetivo, sus metas, pero además es reconocida por otras personas, instituciones, en su caso, ahora como dijiste, y y es igual, es igual. Eso es como identifico una persona con éxito también. Muy bueno. Entonces, compañero Heverson, creo que la pregunta dos, ¿cómo describirías qué es el éxito? ¿Cómo que describirías el éxito como concepto? En tu opinión, ¿qué sería? Sí, yo creo que ustedes pueden tener un concepto, como yo hablé, sobre campo de trabajo, ¿no? Sí, Yo creo que es muy importante. O reconocimiento y el destaque por su vida profesional, sí, yo creo que es importante. Pero yo creo que también es muy importante ayer un reconocimiento por la vida personal. dale. Por ejemplo, por ejemplo,
teniendo relaciones familiares Sí, y amistades sólidas y satisfactorias. Yo creo que es muy importante, pues. Muchas personas son muy buenas en campo profesional, pero muy malas en relaciones familiares. Ayer yo estaba hablando con un empresario en la academia y estaba describiendo una situación de un gran empresario de aquí de Goiás, muy bueno, bueno sucedido como profesional, pero la vida familiar terrible, terrible. Y yo creo que es muy importante este equilibrio en tu campo de trabajo y la vida personal, en un tipo de equilibrio. Y también, no solamente las relaciones familiares, mas usted tiene que buscar o intentar amistades sólidas y satisfactorias. Puede ser con pocos amigos, pocas personas, mas é muito importante este tipo de amizade que você pode trocar, pode cambiar experiência, êxitos. Eu creio que isso é muito importante hoje, porque nós vivemos numa sociedade uma sociedade que necessitamos socializar o conhecimento, né, que nós conhecemos. Eu não acredito que uma sociedade vá avançar somente com conhecimento para si, um conhecimento individualista ou narcisista, né? Eu não acredito que esse tipo de pessoa vá a ter isso na sociedade. sí. Dale, dale. Yo voy a traer mi opinión acerca del concepto de éxito, am, que es obtener un resultado feliz. Yo dije hace algunos minutos acerca de los terroristas, que sus éxitos felices son hacer su trabajo de la manera que entiende que es ser feliz en traer um, una situación de alerta para los gobiernos, la política, o una religión o la población en general de un país. Pero para otras personas esto es un éxito muy malo y desafortunado. Y el éxito es, está, su concepto está enfocado en ser un resultado en especial feliz, siempre feliz. Um, es algo interesante esta situación de felicidad porque la felicidad mía no es la misma que la suya, así como no es la misma que la de los terroristas, por ejemplo, que su felicidad es en practicar su acto terrorista. Y para las personas que sufren con esto, es muy desafortunado, no es nada feliz esto, pero los terroristas están felices. Entonces su resultado es feliz, es algo muy extraño, pero el concepto es exactamente esto, esta situación de obtener este resultado en especial feliz. Sea de una empresa o acción emprendida, es lograr un suceso. Se asocia al triunfo, al logro de una victoria, en algo que no hayamos, a veces no hayamos una victoria en algo que no nos hayamos presupuesto, que nos estamos enfocado y lo logramos. Y así que como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos, es lo que dijimos en la pregunta anterior,
acerca de vos que fue reconocido por una institución, por otros economistas, y esto es un mérito por su trabajo, por su dedicación, por sus ensinamientos, por entrenar a alguien, por capacitar personas. Esto es muy bueno. Esto es un éxito porque resulta en una situación de felicidad para vos y también un logro para la sociedad y para las personas que fueron capacitadas por vos. Esto es muy bueno. Y también creo que se relaciona con el reconocimiento público, no solamente una pequeña, ¿cómo decir? Entre pocas personas, pero de una manera pública para personas que vos no conoces y que simplemente están aprovechando su éxito y también aprendiendo, también disfrutando de todas aquellas cosas que vos hiciste como éxito. Y creo que es un éxito, como decir, distribuido, a veces sin querer, pero que está llegando en otras personas que vos no conoces. Una de las cosas que veo con éxito es la fama o la riqueza, porque estos dos, voy a decir acá un ejemplo, como Michael Jackson, por ejemplo, o como Elvis Presley. Sus famas fueron tan grandes, sus éxitos tan grandes que simplesmente hicieron con que muchas personas tuvieran como buenos ejemplos y también lograsen en tener éxito a través de esos ejemplos. Pero, sin embargo, Michael Jackson y Elvis Presley no conocieron a todos, mas su fama, su riqueza llegaron a todo el mundo y creo que eso es muy bueno. Es una manera también que tengo de pensar o que es éxito. Es esto. Puedes leer la pregunta 3 y contestarla, por favor. Sí, es importante para ti alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque sí, yo creo que es importante Uhum. alcanzar Certo? éxito, porque yo creo que esto es un reconocimiento por alguna cosa y que usted obteve logro Sim. destacando, por ejemplo, como yo estaba hablando, como la educación. Y yo creo que yo obtení títulos, vários títulos universitários, vários diplomas, Certo. vários reconhecimentos por minha excelência acadêmica. E eu creio Certo. que é muito importante, né, alcançar esse tipo. É como uma escalera, né? Você tem que uma escalera e que você Certo. pense na escalera como chegar ao topo da escalera. E o único caminho é trabalhando muito, estudando muito. Certo. E que mais? Por que é importante também? Por que é importante? Porque em meu caso me gusta, me Certo. encanta muito e investigações importantes, investigações que contribuem para o campo de estudo de la Certo. Uhum. econômica. Eu hago isto, eu necessito como maestro de pós-graduação, eu necessito escrever pelo menos dois grandes artigos para revistas acadêmicas. Eu Sim. sei, eu creio que é uma contribuição muito importante, porque eu vejo algumas pessoas, alguns comentários sobre meus artigos. Eu Certo. creio que é importante. E eu também escrevo pelo menos a cada 15 ou 20 dias para um periódico chamado O Popular, acá em Goiânia. Eu creio que também é muito
muy importante. É uma maneira de você expor seu pensamento. Não é fácil. Há Sí, muitos elogios e muitas críticas, mas sí. é muito importante posicionar, né? Uma posição sobre os Ujú. temas econômicos. Eu creio que é isso. Ah, sí, sí, qué bueno. Gracias por compartir. Y creo que voy solamente, como decir, sumar un poco de lo que dijiste, porque a mí me pasa igual, coincido con vos, porque por supuesto que para mí alcanzar el éxito es importante, sea en mi trabajo, sea en mi familia, con amigos también, relacionamiento con amigos, es muy importante. Y, y el por qué es que ah, a mí me parece que estos éxitos, así como dijiste, acerca de los periódicos que escribiste, es como obtener el éxito, como decir, como si fuera una manera de pasar para los demás el ejemplo de este éxito y así de una manera de, ¿cómo es la palabra? Yo estoy intentando pensar en las dos lenguas y está me haciendo un lío en mi cabeza, como si fuera armar una cadena de personas que vos no conoces simplemente porque su éxito estás llegando en otras personas y estas personas están transmitiendo este éxito a otras personas. Entonces construyendo una cadena de personas que vas dando su éxito, mejorando este éxito y así mejorando el mundo. Entonces, eso es lo por qué que es importante para mí alcanzar el éxito. Mi trabajo, en mi profesión, en mi carrera, yo tengo tenido éxito. En algunos momentos en mi carrera fue era simplemente conocido por la manera que actuaba en mi trabajo. Y esto fue bueno porque fue también llegando en otros profesionales y otras personas que querían comenzar esta carrera y lograron debido a mi éxito, a mi éxito. Y eso es algo interesante porque es como influenciar. eh, Sin internet, yo era influenciador que otras personas lograsen tener una buena remuneración o un buen objeto, como un coche o un ordenador, a través de su trabajo. Y esto es importante, sí. Para mí es importante y esto es el motivo, porque va a influenciar otras personas a ser igual, a ser mejor, sin terrorismo. Dale, es esto. Muy bueno. Para vos, compañero, ¿crees que es difícil ser una persona exitosa? ¿Qué pensás? Sim, não é fácil. No es É fácil. como uma pessoa empreendedora. Eu Sí, creio que há uma diferença no campo econômico de empresário e empreendedor. sí, O empresário vai lá tocando seu negócio, às vezes com êxito, sem êxito, e o empreendedor vai correr risco, sí. risco, risco. El riesgo.
Sí, y el riesgo es muy importante. Cuanto más riesgo, más usted puede alcanzar buenos resultados, más Cierto, éxitos, ¿eh? cierto. Las personas más exitosas son personas que son emprendedoras, en Dale. la lenguaje común es emprendedora. No es para todos, para pocos, pocos. Cierto. Nosotros tenemos pocos emprendedores en Brasil. No es fácil. Porque, Claro. porque, por ejemplo, nosotros estábamos hablando sobre la plataforma TNT. No Perfecto. es una plataforma fácil, es una especie de startup, né? Sí, Uma startup que você vai tentando lograr êxito em uma série de coisas. sí, Pero às vezes você tem uma ideia, você vai prototipar esta ideia, uma ideia muito interessante, sí, pero às vezes você não tem pessoas qualificadas sí. para esse tipo de êxito. Eu creio que pode ser um grande problema. Vos Las cre- empresas, la startup van creciendo, 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 sí. pero hay un problema con la calidad de las personas. El, ¿Crees que a veces puede ser falta de, un poco de falta de interés? O a veces la persona hay calidad, pero no hay tanto interés en hacer bien aquella tarea, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? sí, sí, Porque hay personas así también, con mucha calidad, pero no hay interés en hacer. sí, Mas dijiste bien acerca de tu proyecto, un buen proyecto, una idea simplesmente estupenda, sencillamente estupenda, una idea, como decir, en mi opinión, innovadora, porque hacia hoy no hay una plataforma igual, no conozco, no conozco de manera ninguna en este formato, de la manera que está. Hay parecidas, muy parecidas, muy próximas, pero son semejantes. Pero esta plataforma TNT, en que están empreendiendo al diario, es muy distinta. Es algo realmente, como decir, que a mí me encanta, a mí me gusta, y creo que voy a intentar siempre ayudar lo mejor que puedo para que tengan éxito, porque yo hago parte de este proyecto también. Y creo que si yo lograr mi pequeño éxito, creo que vas a sumar en el TNT, y así todos los componentes que hay en TNT y también sus participantes como vos, que es lo más importante. Son los participantes como vos, como las personas que acceden a la plataforma para hablar los lenguajes español, inglés, francés y otras cosas, y aprender otras cosas más. Son lo verdadero éxito. Porque si no existir participantes, no hay éxito. Dale, sí, creo que es esto. Entonces, así que vamos construyendo todo esto. Y es realmente, estamos hablando acerca de esto porque ya está se convirtiendo en un universo bastante largo, porque ahora tenemos un montón de anfitriones, hay un montón de personas accediendo a este universo para aprender y compartir sus experiencias, a mejorar ¿cómo decir? Además de aprender lengua, mejorar su acento,
elegir un acento que quieres hablar dentro de aquella lengua. Y esto es difícil ser no solamente una persona exitosa, y creo que más difícil es mantener Sí, el éxito. Es algo increíblemente, no sé, muy difícil en lograr y mantener. Entonces, porque tenemos ¿cómo decir? Un periodo que parece un periodo de una fecha de vencimiento a veces, y que no tenemos el mismo vigor, la misma voluntad de estar luchando, pero tenemos voluntad de luchar, pero no es la misma, porque el vigor está un poco más bajo debido a un montón de cosas, sea por la edad, sea por un montón de cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. Entonces es difícil mantener. Qué bueno, qué bueno. A mí me encantó lo que dijiste, amigo. ¿Puedes leer la pregunta 5 y vamos a contestarla, por favor? si piensas que las personas con ese tono son felices. Cuando usted estaba hablando sobre Elvis Presley y Michael Jackson, me recuerdo cosas muy interesantes, Sí, porque son dos personas que me gustan ujú, mucho, me sí, gustan mucho. sí, Son dos personas que empezaron la vida muy pobres, con mucha dificultad. ujú, Me recuerda a Elvis Presley com a dificuldade em sua vida profissional, sem grana, né? Com dificuldade, sí, às vezes dificuldades familiares, por exemplo, como Michael Jackson, sí, pero os dois alcançaram êxito, isso é a fama, como você estava dizendo, a sí, fama. Buenos cantantes, muita grana, muita plata, sí, reconhecimento. Pero si son felices, yo creo que fueron felices en muchos momentos. sí, Usted cantar para millones, decenas, millones de personas, sí. yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Ujú. Muy interesante, muy exitoso una cosa. Yo no sé cómo mensurar esto, pero debe Sí, ser muy yo igual. interesante. Sí, yo igual. Sí, pero felices muchos momentos de tristezas. La biografía, yo leí la biografía de Elvis Presley, la biografía de Michael Jackson, muchas de tristezas. Por Ujú. ejemplo, Michael Jackson, dos momentos de tristezas. Un momento cuando fue acusado de abuso sexual, Sí, yo no sé si es verdad o si no es. sí. Dejó mucho, mucho triste. E em segundo momento, uma doença terrível, uma doença degenerativa de la color, eu não me recuerdo o nome agora, de la color, doença terrível, La e color de su piel. sim, no, Vitiligo, vitiligo. te digo, uma doença terrível, me Sí, recuerdo, tomando tantos medicamentos sí. e eu creio que exagerou em los de medicamentos. Eu não sou médico para avaliar, pero fue una muerte muy triste. Y Elvis Presley lo mismo, con mucha fama, con una esposa Sí. muy interesante, mucho apoyo, una hija maravillosa, una hija que Elvis Presley teve, Ujú. Sí. pero en lo final, muchas drogas. Yo creo que las drogas mató, ¿no? Elvis Presley al final, terrible, ¿no? Yo creo que esto. E se morreu feliz, eu creio que não morreu feliz. Porque Vale. quando você vai buscar drogas, eu creio que não é um momento de felicidade. Ujú. Sí. É um momento de destruição de sua vida e das pessoas que te encantam, das pessoas que Sí. te gustam.
Sí. Muy bueno. Ah, hablaste de dos personajes que a mí me encantan. Yo realmente amo Michael Jackson. Acompanhei sua vida desde mis 9 años de edad. A mí me quería vivir en Estados Unidos solamente debido a conocimiento que tuve con Michael Jackson. Yo usaba las mismas ropas que Michael Jackson cuando tenía 9 años. Y yo simplemente, así sencillamente, de una manera muy tranquila, puedo decir que lo amo. Igual a Elvis Presley también, no conocí porque cuando yo nací, Elvis Presley ya estaba muerto. Sin embargo, conozco bastante su historia, leí acerca de su biografía, acerca de que algunos de los dos, acerca de los dos, y de lo que dijeron, de lo que escribieron algunos periodistas investigativos. Y la verdad es que los dos fueron dependientes químicos. Es algo interesante. Los dos tuvieron la carrera más famosa del mundo, desde hasta hacia hoy en día, los dos. Ni Beatles, ni, puede decir quien fuera, ni Beatles, ni YouTube, uh, tuvieron tan fama, o llegaron próximo de Elvis Presley y Michael Jackson en las búsquedas, en las investigaciones que tengo hecho, en vida. Vivieron una carrera célebre, de cierta manera, en su vida adulta corta, bastante corta, pero una fama increíblemente estupenda. Y hay algunos mitos ahí que voy a compartir ahora, porque creo que fueron felices mientras estaban haciendo su trabajo, presentando su talento a las personas, sea produciendo un álbum, sea cantando en vivo a las personas, a la gente. Creo que fueron muy felices, logrando un montón de cosas. Michael Jackson tuvo una carrera un poco molestada acerca de esta situación que involucraba niños pequeños en abuso sexual. Pero esto es una mentira, porque dos periodistas investigativos comprobaron que fue una situación de personas malas que intentaron extorquir y que lograron extorquir millones de dólares. Y Elvis Presley simplesmente se quedó viciado en drogas, porque Elvis Presley por casi 5 años tuve que hacer shows, presentaciones, 30 días al mes. Esto es algo insano, ¿entendés? Entonces, fue obligado para, no sé, para satisfacer su ego, o para ayudar a otras personas, no sé por qué, mas fue obligado a tomar pílulas para se mantener acordado, pílulas para se mantener, no sé cómo decir pílulas en español, voy a aquí, pílulas en español, no sé cómo decir pastillas, son pastillas.
a tomar pastillas para dormir y tomar pastillas para acordar de las pastillas que estaban durmiendo, que lo hacía dormir. Entonces, esto fez con que Elvis Presley, su cuerpo fuera tomado por una situación de, ¿cómo decir?, de vicio en, con estas pastillas. Intentó por diversas veces suspender, pero no era posible debido a que tenía que hacer los shows. Cuando se murió simplemente porque tendría que tomar una pastilla para mantener acordado. Y así su cuerpo colapsó. Entró en un colapso y estaba intentando llamar a alguien. Por lo menos fue que muchos peritos en esta situación intentó llamar a alguien porque estaba sufocando con esta pastilla, porque su cuerpo ya no aguantaba más de tomar son drogas, sí, fueron recetadas por alguien, un médico, cosas así, no sé, pero creo que fue acostumbrando a tomar pastillas para dormir, pastillas para acordar de las pastillas que estaba durmiendo y después tomar otras pastillas para dormir. Eso es muy, ¿cómo decir? Es algo muy pesado para el organismo y para la mente también. Mas creo que sí, las personas exitosas son felices la mayoría del tiempo porque están aprovechando su objetivo, aquilo que, como decir, ah, aquella situación que estaba logrando entender. Entonces creo que son más felices do que no felices o desafortunados o tristes. Y a mí me encantaría si fuera, por ejemplo, un Michael Jackson, Elvis Presley, porque creo que lograría entender un montón de cosas que simplemente yo quería tener y lograr cosas que yo quería hacer, como las músicas de Michael Jackson, por ejemplo, hablan bastante de la naturaleza, defender la naturaleza, defender los chicos, los niños, ayudar el planeta Tierra, conservar las cosas. Y las músicas de Elvis Presley se dice mucho del amor, que hay que amar mientras está vivo, hacer o que debes hacer con pasión. Entonces, fueron personas muy buenas, en mi opinión, en las búsquedas, en las investigaciones que tengo hecho. Desafortunadamente, sus finales no fueron tan buenos así, porque son personas simplemente distintas de los demás. Son dos cantantes en no medio de 2 millones de cantantes en el mundo, que fueron los más famosos de todos, en mi opinión. Entonces fueron muy felices, mucho más felices do que tristes. Es esto, es esto. Estoy de acuerdo con ustedes, pues yo fui muy feliz con esos dos cantantes. Sí. Y Michael Jackson nació en el mismo año que yo nací, Ah, qué 1958. bueno. Me recuerdo Michael Jackson con 5 años 5 cantando años. Jackson 5. Sí, Jackson 5, muy buena, muy buena. Ah, bueno. Yo veía estos videos, estas canciones un montón de veces, un montón de veces.
Y yo Sí, a mí hablo de me Michael gusta, me Jackson. encanta. Sí, Sí, me encanta, me encanta sí, mucho sí, oír esos dos cantores. sí. Muy, muy éxito, muy exitosos fueron los dos. Y son ejemplo para un montón. Creo que hicieron un montón de cantantes a través de sus ejemplos buenos, porque cosas malas todos nosotros tenemos, más el éxito creo que fue mucho mayor ahí. Y es esto. Y vamos a seguir felices porque tuvimos, yo tuve un placer muy grande de conocer Michael Jackson en vida. No tuve placer en en ver shows de Elvis Presley, mas tuve placer en ver Michael Jackson. Y es esto, son personajes muy exitosos y creo que más felices en vida do que Sí, no felices. yo ¿Vale? creo también lo mismo. Mi Y más amigo, importante son las músicas, las cosas buenas sí, que estos dos cantantes produjeron, cosas que dejaron, me sí, encantan mucho hasta hoy. sí, dejaron a nosotros, es verdad. Yo metí en el chat una encuesta para que puedas evaluar esta charla, evaluar el TNT, el encuentro, el tema. Y así que puedes quedarse tranquilo en contestarme. Muchas gracias más una vez por tu participación. Es siempre un placer estar con vos acá en TNT y hasta el próximo miércoles. Dale, Sí, gracias, hasta. por nada. Chao. Chao, chao.